cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando tu iglesia te alaba, cuando tu iglesia te exalta, se derrama desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando tus hijos te alaban, cuando tus hijos te exaltan, y desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando tu iglesia te alaba, cuando tu iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando tu iglesia te alaba, cuando tu iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando tu iglesia te alaba, cuando tu iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú, somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando tu iglesia te alaba, cuando tu iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder.
soberano, reinas en majestad, Rey soberano, sujetas el bien y el mal, declaramos que tú eres soberano, tu pueblo adorándote está, te coronan de gloria y poder, soberano eres Señor, declaramos que tú eres soberano, los cielos, la tierra y el mar alaban tu nombre también, reconocen a su Creador, declaramos que tú eres soberano, tu pueblo adorándote está, te corona de gloria y poder, soberano eres Señor. Rey soberano, tú reinas en majestad, Rey soberano, sujetas el bien y el mal, declaramos que tú eres soberano, tu pueblo adorándote está, alaban tu nombre también, reconocen a su Creador, declaramos que tú eres soberano, tu pueblo adorándote está, te corona de gloria y poder, soberano eres Señor, declaramos que tú eres soberano, los cielos, la tierra y el mar alaban tu nombre también, reconocen a su Creador, declaramos que tú eres soberano, tu pueblo adorándote está, alaban tu nombre, Señor, soberano eres Señor, soberano eres Señor.
eres Rey soberano, en las dificultades, ahí estás tú, Señor. Tú nos das las fuerzas, Rey. Tú nos das las fuerzas, Señor. Tú eres soberano, Señor. ¿Cómo no adorarte, Rey? ¿Cómo no alabarte, Señor? Tú eres grande. Marca el tiempo. Tú eres grande, Señor. Te damos gracias, Que el Señor te bendiga en esta tarde. Cuánto añoramos poder volver a compartir este momento juntos físicamente. No sabemos si pasarán aún muchos más días, si será pronto. Esperamos en el Señor. Padre, te damos muchas gracias por este momento en el que nos permites y nos das la posibilidad de poder adorarte con nuestra ofrenda y con parte del fruto de nuestro trabajo, que es el diezmo. Señor, te damos gracias por ser tus hijos. Señor, sé que muchos de mis hermanos tienen dificultades, Señor, y quizás no pueden darte lo que desearían, pero sabemos que tú miras el corazón. Y también sabemos que en tu palabra tú nos dices que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas tú nos librarías. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que nos des sabiduría para poder aprovechar este tiempo, poder escudriñar más tu palabra y poner nuestra confianza en ti de manera mucho más profunda. Señor, queremos ser guiados en todas las cosas, perseverar en tus caminos, serte fieles, Señor, y que, Señor, tú nos sigas preparando para los días que vendrán. Yo te doy gracias por este momento y por tenerte a ti, y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, rogándote siempre que tu provisión no falte en ningún hogar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos queridos. Aleluya. Una vez más frente a ustedes con la palabra de Dios, la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Es la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Días pasados yo les mencionaba aquel texto de Jeremías, ¿no? Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Qué bueno que son las sendas antiguas. Las sendas antiguas tienen relación a la búsqueda de Dios, aquellos hombres y mujeres que buscaban el rostro del Señor, la presencia del Señor, que estaban atentos más a buscar al Señor, a buscar su rostro, que a sus propias necesidades. Uno esto lo encuentra en los patriarcas, en aquellos hombres de aquellos inicios. Luego los encuentra en los hombres que vinieron posteriormente, en los profetas. Uno lo encuentra en David, lo encuentra en alguno de los reyes.
lo encuentra antes en los jueces, luego en los profetas, hombres que buscaban a Dios. Esas son las sendas antiguas. Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Luego tenemos el camino que nos dejó Jesús, un camino trazado por él, que perfeccionó absolutamente el caminar en Dios. Cuando nosotros ponemos la atención en Jesús, estamos poniendo la atención en Dios, porque es el Hijo de Dios. Recuerden que el gran problema que tenían los fariseos es que Jesús decía que era el Hijo de Dios, y hacerse el Hijo de Dios era decir que era Dios. Por eso el enojo de los fariseos, porque Jesús decía que era el Hijo de Dios y producía un gran enojo a todos los fariseos. Ellos se enfurecían con él porque era hacerse Dios. Es que Jesús es Dios. Yo le pido que ustedes me acompañen en la lectura de un pasaje precioso que es el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, donde Jesús declara un montón de verdades. Mire, acompáñenme desde el versículo 1. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. No se turbe vuestro corazón. Comienza diciendo Jesús a los discípulos. Los discípulos estaban turbados por muchas cosas que venían ocurriendo. Lea el capítulo anterior y se va a dar cuenta que estaban preocupados. Y Jesús le dice: no se turbe el corazón de ustedes. No tengan temor del futuro. Hay muchas moradas en el cielo. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Iré y prepararé morada para ustedes. Ahora, saque a los discípulos por un momento y pongámonos nosotros. ¿Cuántas veces estamos turbados? ¿Cuántas veces estamos angustiados, con miles de preguntas, que quieren la respuesta inmediata?
Uno quiere ya lo que está anhelando, lo que está deseando, lo que está necesitando. Ponga la palabra que quiera. Pero muchas veces el corazón de la gente está turbado. A veces es una cuestión de madurez, a veces es una cuestión de experiencias, de años, de conocimiento del Señor, de relación con el Señor. Pero los discípulos lo tenían ahí pegado al Señor. Sin embargo, estaban preocupados. A nosotros nos pasa muchas veces esto. Nos turbamos cuando por algo no sentimos la presencia del Señor. Nos turbamos cuando la cosa no es como yo quiero que sea. Nos turbamos cuando nos sentimos solos, nos turbamos de tantas maneras, cuando tenemos dificultades. Pero el Señor que vino a revelarse y se estaba revelando, no como rebeldía, sino como revelación. Se estaba revelando a los discípulos y les dice, les habla del camino. No conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Sabe? Esto revela algo muy, muy importante. No todos los caminos conducen al reino de los cielos. Hay una gran confusión en el mundo. A veces algunos creen en la vida eterna, pero creen que es una cuestión de buenos actos y que a esa vida eterna se puede llegar a través de distintas creencias, aún de aquellos que no creen en nada, o aquel que cree en la Pachamama, o aquel que cree en religiones o en sectas. Y Jesús declaró que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Esto nosotros los creyentes, yo creo que usted lo tiene totalmente claro, no quiero ni profundizar en el tema. Sin embargo, hay tanta gente que cree que, aquel es bueno, aquel hizo tal cosa, aquel hizo tal otra. No, es Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Es a Jesús al que hay que conocer, es Jesús la llave. Ayer hablaba con unos pastores amigos y les preguntaba de otra ciudad si tenían algún caso de COVID, y me decían que había un hermano que era enfermero y trabajaba en un hospital y un compañero de él tenía COVID, y este enfermero de la congregación de mi amigo le predicó a Jesús en el lecho, en la cama, con síntomas delicado, le predicó a Jesús. Es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, de la vida eterna. El camino de aquella morada que le prometió a los discípulos que le prepararía a ellos y que luego vendría a buscarlos de cualquiera de las dos maneras, o que uno se muere o el Señor viene en la segunda venida. Obviamente con los discípulos ocurrió lo primero, fallecieron y fueron a esas moradas eternas. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No hay otro camino, no hay otro ascenso a la presencia de Dios. Me gusta porque Felipe le pregunta y le dice, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no te diste cuenta que el Padre mora en mí. El Padre y yo somos uno, le dice. Muéstranos al Padre y nos basta. No habían entendido un montón de cosas que Jesús había dicho. La declaración que yo les mencioné que Jesús le hacía a los fariseos cuando decía que era hijo de Dios, los fariseos lo perseguían y lo querían matar justamente porque se hacía igual a Dios. Decía que era Dios. Y Felipe, uno de los discípulos del Señor, le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Faltó decirle, muéstranos al Padre y ya está, no te molestamos más. Como diciendo, la frutillita del postre. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vos y no me has conocido. Tanto tiempo. Es que cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Cuando leemos los hechos de Jesús, conocemos los hechos del Padre. Cuando Jesús hace algo, conocemos la voluntad del Padre. Cuando Jesús no hace algo, conocemos la voluntad del Padre. Por eso, la importancia de conocer a Jesús. Préstele tanta atención a los 4 evangelios. Léalos con compasión, léalos con atención, con devoción. Porque Jesús dijo que el Padre moraba en él. Dijo que nos preparaba lugar, dijo que era el camino, la verdad, la vida, que el Padre moraba en él. Dijo que todas las obras que él hizo, nosotros también las podemos hacer. Que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Y acá sí me meto en un área, en 2 áreas que ojalá las entendamos. Cuando Jesús dijo, todas las obras que yo hago, ustedes las pueden hacer y mayores aún. Ustedes saben que Jesús intentaron apedrearlo. ¿Quisiéramos identificarnos con eso? ¿Saben que a Jesús lo ignoraron muchas veces? ¿Querrás identificarte con eso? ¿Sabés que a Jesús lo persiguieron? ¿Te interesa identificarte en eso? ¿Sabés que a Jesús muchas veces lo usaron? ¿Querrás identificarte en eso? ¿Sabías que a Jesús lo crucificaron? ¿Querrás tener ese camino? ¿Que lo ignoraron? Muchas veces. ¿Que lo usaron? Miremos solo el ejemplo de los 10 leprosos y que de los 10 leprosos que fueron sanados, solo uno volvió dando gracias a Dios y glorificando a Dios. Lo usaron. Todas cosas que tienen relación con el obrar del Señor.
Algunos pueden decir, no, pero yo pensé que únicamente hablaba de los milagros, que el Señor multiplicó el vino. El primer milagro que el Señor hizo fue las bodas de Caná. Se le acabó el vino al novio de la boda y el Señor le dijo, traigan tinajas con agua. Y las convirtió en vino. ¡Ah, qué linda obra! Qué linda obra cuando el Señor sanaba a los leprosos. Qué maravilla, sí, que realmente maravilloso. Realmente maravilloso. Aprendamos a ver a Jesús completo. El Jesús completo fue aquel que era un niño de 12 años y se quedó en la ciudad y sus padres se habían ido y se quedó predicando y discutiendo la palabra, la ley, con los entendidos. Hablamos del Jesús que estaba sujeto a sus padres. Pero en un momento cuando él estaba predicando y enseñando, vienen unos y le dicen, tu padre, tu madre, tu familia te está buscando. Y Jesús miró a los que estaban allí y dice, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. ¡Wow! Estas eran las obras de Jesús. Aquel que dijo, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, no tiene relación con mi reino. ¡Qué tremendo! ¡Qué declaración! ¡Qué declaración! Estas son todas las obras de Jesús. Conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Las obras de Jesús. Tantas verdades que hay que ir reteniéndolas. Aquel que no es como niño no entrará en el reino de los cielos. Y saber interpretarlo bien. Hay una corriente, había un movimiento en una provincia hace muchos años que entendían que tenían que ser como niños y se hacían las necesidades encima como niños, como bebés. No era eso a lo que se estaba refiriendo Jesús. Obviamente, definitivamente. Las obras que Jesús hizo, todas nosotros las podemos hacer. Ahora vamos a lo otro. ¿Por qué cuando yo le pido algo no acontece? ¿Qué es una cuestión de fe? Algunos lo atribuyen a la ausencia de fe, a veces simplemente es, hermano. Porque como dice Santiago, no recibimos, dice, porque pedimos mal. Pedimos para nuestro propio provecho. Y saben, una de las cosas que Jesús les enseñó fehacientemente a los discípulos era no a buscar su propio bien, sino el del otro. Y los discípulos lo entendieron bien. Lo entendieron a la perfección. Por eso cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, necesitaban ese poder. ¿En qué consistía ese poder? En valorar cada una de las palabras que Jesús les había enseñado y a ver el Evangelio, que son las buenas nuevas, cómo lo enseñó Jesús y cómo lo vivía Jesús. Las buenas nuevas de salvación. Por eso cuando desciende el Espíritu Santo se convierte en 3.000, luego se convierte en 5.000, luego en la puerta del templo es sanado aquel cojo que les pide unas monedas y le dicen, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos, lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Y aquel hombre se incorporó. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso!
sin desperdicio. Las obras de Jesús, poniendo la otra mejilla. Al que te pide, dale. Buscad y hallaréis. Estas son todas las obras de Jesús. No puedo tomar unas sí y otras no. Todas las obras de Jesús. Aún cuando Jesús dice que tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Esto es parte del Evangelio, parte de las obras de Jesús. Maravillosas obras. Que miren lo que les voy a decir. Jesús murió, estuvo muerto y al tercer día resucitó. Nosotros tenemos la orden de llevar la cruz y morir cada día. Y un día vamos a morir definitivamente de esta tierra. Y resucitaremos con el Señor. Estaremos con Él. Moriremos. Y estaremos con Él. En una de esas moradas que Él habló en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. No es una morada como esta. Es eterna. Preparada por el Señor para nosotros. Qué lindo que es el camino del Señor. Qué lindo que es el camino del Señor. Por eso les estoy hablando y les compartía el miércoles en el grupo de oración y les decía, hermanos, seguimos orando para que Dios guarde la iglesia, para que proteja a nuestros hermanos, para que sigamos sintiendo su presencia. Pero en este tiempo de pandemia, nuestra atención tiene que estar puesta en conocer al Señor. Ya no tanto, y escúcheme bien, en poner nuestras necesidades. Señor, necesito esto, necesito aquello otro. Ponga su atención en buscar a Dios para que se revele un poquito más. Un poquito más. Es que cuando Jesús se revela a nosotros, una venda de nuestros ojos es quitada y entendemos las cosas. Que justamente era lo que no le pasaba ni a Tomás ni a Felipe. Muéstranos el camino, le dijo Tomás. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, que estoy con vos y todavía no has sabido que el Padre y yo somos uno, que el Padre mora en mí, que lo que yo digo no lo digo porque quiero, sino que es la voluntad del Padre. Oh, tremendo lo que le dijo Jesús a Felipe. No lo había entendido el muchacho. Y hacía tiempo ya que estaba con él. Bueno, esto nos pasa a nosotros. Nuestra atención tiene que estar puesta en buscar a Dios, en anhelar a Dios, en amar a Dios, en encontrarnos con Dios. No es de otra manera, no es otra cosa. Hay una canción que dice, quiero estar contigo, quiero escuchar tu voz y en la dulce paz de tu presencia quiero estar, Señor, y decirte que te amo, que no hay nadie como tú, que eres santo. Qué lindo. Quiero estar contigo,
quiero conocerte, quiero amarte, quiero contemplarte, quiero saber más de ti. A medida que conocemos más a Jesús, más conocemos al Padre. Y cuando absorbemos las enseñanzas de Jesús, absorbemos la voluntad del Padre. Todas las obras que Él hizo, nosotros las podemos hacer. Todas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El gran problema es que algunos se quedan con los milagros que Jesús hizo y quieren transformarse en milagreros. Y nos tenemos que transformar en hijos obedientes a Dios. Esta es la voluntad del Padre. Esta es la maravillosa voluntad de Dios. Capítulo 14 de San Juan. ¿Cómo será la morada que Dios te ha preparado? No lo sé, pero debe ser la más hermosa que jamás hemos visto. Y Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. Por eso todo lo que nos toque vivir acá en la tierra nos duele, porque a la carne le duele. Nos pega, porque le pega a la carne. Imagínense, si nos duele, que a Jesús mismo le dolió. En el monte le dijo el Señor Jesús al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero siguió diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántas veces te pasan cosas feas y le decimos al Señor: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa? Nos falta decirle: pero que se haga como tú quieres y no como yo quiero. Lecciones de las Sagradas Escrituras, lecciones de la palabra de Dios. Y luego el Señor fue camino a la cruz. Le había pedido a los discípulos que oren con Él y cuando venían los encontró durmiendo una vez, otra vez. Y dijo: ¿no pueden orar conmigo una hora? ¿Sabes? Muchas veces te van a pasar un montón de cosas y te vas a encontrar solo, sola. Y vas a decir: al fin estoy solo, todos me descuidaron, el pastor me descuidó, el hermano me descuidó. Te vas a encontrar solo y sola, y yo también. Y tendremos que decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. ¡Qué belleza! Es la palabra de Dios. Pero tengamos puesta la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, de la vida, de nuestra vida. ¡Qué maravilla! Tengamos la mirada puesta en Él, más que nunca en este tiempo. No estemos tan pendientes de nuestras necesidades, que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidades. Procuremos conocerle al Señor. Vuelvo a decir lo que les decía a los hermanos en el grupo de oración. Prestemos atención en tener la mirada puesta en el Señor. Señor, quiero conocerte más, porque el Señor tiene control de la pandemia. Él sabe cuándo se solucionará esto. Pidámosle conocerle al Señor. No es que el Señor se quedó dormido y vino el diablo y plantó el virus y el Señor lo encontró dormido. No, el Señor está muy despierto. Quiere que confiemos en Él, que esperemos en Él. Y yo no quiero perder el tiempo en otras cosas. Quiero perder el tiempo
en este tiempo de pandemia en conocer al Señor. Un poco más. Un poco más. Yo sé que vos también le querés conocer un poco más. Si vos querés que tu fe no decaiga, conocerlo más al Señor. Si querés que tu semblante no esté mal, conoce más al Señor. Si querés ser una persona con convicciones, conoce más al Señor. Porque no es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de encuentro personal con Dios, donde depositamos toda nuestra vida en sus manos, toda nuestra confianza en sus manos, todo nuestro futuro en sus manos, porque en definitiva es donde está. No está en nuestras propias manos. Mi futuro y tu futuro está en las manos del Señor. No perdamos mucho tiempo en nosotros mismos. No perdamos nada de tiempo en nosotros mismos. Aboquémonos a conocer al Señor, para que no nos pase lo de Tomás, para que no nos pase lo de Felipe, para que no tengamos que decir, muéstranos el camino, y que no tengamos que decir, muéstranos al Padre y ya quedamos satisfechos. Señor, revélate a nosotros un poquito más, porque te necesitamos. Dios te bendiga. Y acordate, el Señor te preparó y nos preparó lugar a todos nosotros. Dios te bendiga. Amén. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca